Hola hermanos, vamos a compartir entonces el devocional día de hoy. Hechos capítulo 5 versículos 23 al 32. Y seguimos esta hermosa historia de los comienzos de la iglesia. Ya hemos visto cómo entró el pecado en la iglesia con Ananías y Zafira, cómo la iglesia de a poco comienza a afirmarse en el Espíritu de Dios, y vemos los prodigios de los apóstoles, los milagros, pero sobre todo esto vemos la obra de Dios formando esta iglesia, llamando a sus fieles y empezando toda esta labor que sigue hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy sigue la iglesia del Señor. Entonces, en los versículos que vamos a ver hoy día, eh, vemos lo que sucedió. Bueno, ya para entrar en contexto, están Pedro y Juan eh, encarcelados y puestos en libertad por un ángel. eh, y cuando los fueron a buscar no los pillaron. Entonces dice el versículo 23 diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, pero cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Y el poder de Dios mostrándose una vez más. Y se va formando toda esta historia, porque después dice, eh, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. O sea, esto se nos fue de las manos, pensaban ellos, pero ellos no sabían que esto era la obra de Dios. Entonces vemos a estos apóstoles, y, y vemos lo que sucede. ¿Dónde estaban ellos? Luego de haber sido encarcelados, luego de que los amenazaran. Dice el 25: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están, ¿dónde? En el templo, y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Y nos vemos como, por ejemplo, que hubiera sido una reacción de Pedro a aprovecharse de esa instancia, haber dicho, eh, es tiempo de mover a la gente y ponernos en contra de esta que están equivocados, estos líderes espirituales de aquel tiempo. Y vemos que ellos ya tenían el temor de la gente, porque la gente ya reconocía en ellos el poder de Dios, y, y se estaban convirtiendo. Entonces, por eso dice, temían ser apedreados por el pueblo. Pero vemos que Pedro y Juan no tenían esa intención de alentar al pueblo: vamos, estallido social, y, y saquemos a estos líderes paganos que nos han enseñado incorrectamente. No fue la intención de Pedro. Dice que, eh, y a pesar de que ellos recién venían saliendo de la cárcel, ellos no tenían la confianza plena en Dios de que si iban de nuevo y si tenían que quedarse ahí, se iban a quedar ahí. Pero ellos tenían la confianza de que Dios estaba manejando todo. Cuando los trajeron, dice el 27, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Mira lo que dice, y se recuerda cuando lo estaban crucificando y ellos mismos dijeron: sea esa sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pero a ellos se lo olvidó. Bueno, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, y aquí está el detalle, porque dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y continúa, dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. ¿Qué está haciendo Pedro? Predicándoles el evangelio a ellos. Que quizás Pedro podría decir: no, esto ¿qué le voy a predicar? Si ellos son cerrados de mente. Podría haber pensado Pedro y no decirles nada. Pero Pedro entendía que la obra de Dios era para alcanzar a cualquiera.
Y esta era una nueva oportunidad que le estaba dando Dios para predicar el Evangelio. Por eso les dice, eh, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ahí está el Evangelio. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado ha dado Dios a los que le obedecen. Vemos la confianza de Pedro, la tranquilidad de Pedro en esta situación difícil, podríamos decir, porque estaba arriesgando nuevamente el ser eh, arrestado o lo que ellos, incluso la muerte. Pero vemos la tranquilidad de él y el amor para predicar el Evangelio incluso a aquellas personas que los odiaban o que no querían nada con ellos. Y bueno, lo que yo medité en este pasaje es acerca de la reacción que tuvieron Pedro y Juan. Ellos estuvieron encarcelados, estuvieron presos y fueron liberados milagrosamente. Pero ellos podrían haber dicho, no, sabes que mejor escondámonos, hagamos estas cosas sin que nadie nos vea porque ya estamos corriendo peligro, podemos caer presos de nuevo. No pensaron así. Ellos al día siguiente, incluso cuando lo iban a ir a buscar a la cárcel, ellos ya estaban ¿dónde? En el templo y enseñando. Y en eso medité yo, cuando a veces pasamos situaciones complicadas, difíciles, que nos desanimamos, porque somos así, nos desanimamos por situaciones que nos suceden. Y luego el Señor nos responde, pero a veces tomamos distancia de empezar de a poquito, y vemos aquí ellos con fervor y sin miedo volvieron al templo a enseñar y siguieron la obra del Señor. Entonces es un llamado para que cuando yo esté en dificultad, cuando yo esté desanimado y a lo mejor esa dificultad luego se va en una respuesta del Señor, el llamado es a seguir trabajando, es a seguir predicando. Pedro predicándoles a quienes ellos mismos lo habían encarcelado, a ellos mismos le estaba predicando en una obra de amor, porque ellos sabían que la obra era de Dios y que Él podía salvar a cualquiera. Entonces, eso quería compartir con ustedes, la forma en que el Espíritu de Dios usaba a los primeros cristianos conformando la iglesia, y cómo ellos, con la confianza plena en el Señor, seguían trabajando, seguían anunciando, seguían enseñando, seguían en la obra del Señor, a pesar de tener esas dificultades, a pesar de que sabían de que podían a lo mejor caer de nuevo, y no era nada muy agradable estar encarcelado en aquellos tiempos. Entonces, eso veo en este pasaje, el ánimo y el deseo y la confianza que ellos tenían en el Señor para seguir adelante y seguir trabajando en la obra del Señor. Así que eso, hermanos, quería compartir con ustedes. Les invito a que oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque eres fiel y podemos aprender de ella. Gracias porque nos enseñas, Señor, a que podamos tener la confianza en ti, que tú manejas todo, tienes el control de todo. Aún hasta el día de hoy tu iglesia sigue, y, Señor, queremos que esa confianza esté siempre plena en nosotros y que podamos servirte con gozo, con alegría, con ánimo, con deseo, a pesar de nuestras dificultades que a veces nos desaniman. Pero, Señor, permite que siempre esté el deseo de nosotros para poder servirte. Gracias, Señor, por tu obra
en la iglesia, por tu obra en nuestras vidas, y bendícenos, Señor, a todos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Eso, hermano, un saludo a todos y nos estamos viendo.